todo lo que tratemos en esta noche sea para glorificar tu nombre, conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Gracias, Joana. Bien. La semana pasada empezábamos a hablar sobre específicamente sobre la revelación general, ¿verdad? Hablábamos sobre la revelación general, la manera en la que Dios se muestra a los seres humanos a través de la revelación general, cómo Dios trata. Decíamos que en la revelación general Dios actúa, ¿verdad? Dios actúa, eso decíamos nosotros. Hay dos personas que quieren entrar. Okay. Bien, disculpen, me permiten entrar. Okay. Bien. Bien, hablábamos sobre la revelación general y decíamos que en la revelación general Dios actúa, ¿verdad? Decíamos eso. Hablábamos también y decíamos, hablamos de pasajes bíblicos como Salmo 19, 1 al 4, Romanos 1, 18, todo eso nosotros lo leímos y decíamos que en el Salmo 19, versículo 1 al 4, la manera que Dios se refleja es en la naturaleza, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un abismo llama al otro abismo. Decíamos que de esta manera el Señor pues habla a la humanidad a través de la naturaleza, como el cielo, como el firmamento, se le es dada una facultad que solamente tienen los seres humanos. Cuando dice que cuentan o que hablan o que anuncian, los cielos no tienen boca para hablar, pero lo que está diciendo es que está revelando, está mostrando, están enseñando la existencia del Señor. Están mostrando que hay un Dios sobre todas las cosas. Hablábamos también de que otra manera en la que Dios a través de los tiempos se ha revelado, se ha dado a conocer a los seres humanos es a través de la historia. La historia en todos los momentos, según Hechos 17, 24 al 28, nos muestra, y Romanos 18 al 20, nos muestra los milagros de Dios, nos muestra la manera en la que Dios se dio a conocer a través de las cosas que hizo con, por y para los seres humanos. Cómo Dios actuó, cómo Dios se manifestó, cómo Dios se dio a conocer a los seres humanos. Y también enseñábamos la semana pasada, deben apagar los micrófonos, por favor. También enseñamos la semana pasada que en la revelación general también se dejaba ver o dejaba conocer a través de la conciencia. Como nuestro corazón, como nuestra mente, como en nuestro interior, algo nos dice, eso está mal. Eso no le agrada a Dios. Eso no ayuda para bien. Decíamos también cómo enseñábamos cómo los indígenas, sin tener el evangelio, sin tener quien le predicara, sin tener quien le hablara acerca de Dios, cómo ellos de alguna manera sintieron el deseo, la necesidad de adorar a Dios, ¿verdad? Algo más que se me escape de lo que hablamos la semana pasada. ¿Alguien quiere recordarme algo de lo que hablamos? ¿Nadie? Bien. Ok, entonces ¿sí? Sí, eso fue lo que usted dijo, y lo que enfatizó es que como Dios se comunica a todas las personas en todo momento. Amén. Sí, sí, que lo hizo en todo tiempo, sin ninguna excepción. Graciela. Conciencia, que actúa como conciencia espiritual. Exactamente. Y decíamos
que esa conciencia, pudiéramos decir que en nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Que Amén. nos recuerda, nos alerta, nos advierte, ¿verdad? Nos machaca a veces con la palabra. Entonces decíamos eso. El propósito de la revelación general, ¿verdad? Tiene límites también, tiene límites. La revelación. También ahora vamos a hablar sobre la revelación especial. ¿Por qué? Tiene que haber una revelación especial. Porque la revelación general tiene algunos límites realmente. Por ejemplo, no todo el mundo en todas partes puede visualizar, puede dejarse tocar por la naturaleza. No todo el mundo se deja llevar por la conciencia. No todo el mundo puede dejarse llevar por la historia. Entonces, al Dios notar de que no todo el mundo estaba creyendo de esta manera, entonces decidió revelarse de una manera especial, de una manera especial. Entonces, ¿cuál es la revelación especial? Recuerden, hay una revelación general y hay una revelación especial. Cuando hablamos de revelación, es la manera en la cual Dios se muestra o se da a conocer a los seres humanos por un propósito, ¿verdad? Salvarnos. El propósito de Dios revelarse a los seres humanos es porque le ama y porque desea salvarles. Entonces, ¿qué es la revelación especial? Es la manera en la que Dios se comunica de manera particular y son las manifestaciones de Dios a las personas en particular. La manera, ¿verdad? En determinados momentos de la historia. Son las comunicaciones que están disponibles ahora solo por la consulta de algunas escrituras sagradas. Eso lo dijo el teólogo cristiano Millard Erickson. Él dice que es la manera en la que Dios se comunica a los seres humanos. Amén. Entonces, en la revelación general, ¿qué hace Dios? Dios actúa a través de la naturaleza, a través de la historia, y también pues Dios actúa de diferentes maneras. En este caso, Dios habla. En la revelación general, Dios actúa. Aquí en la revelación especial, Dios habla. Es bueno que entendamos eso. Amén. Vamos a leer segundo libro de Samuel 23, 1 al 2 y la carta a los Efesios 3, 2 al 6. Vamos a ver. Alguien busca segundo libro de Samuel 23, 1 y 2 y Efesios 3, 2 al 6, por favor. Entonces, en la general, Dios actúa a través de la naturaleza, a través de la historia, y también pues el Señor actúa a través de la conciencia. Pero la revelación general, especial, perdón, Dios habla. Vamos a ver, ¿alguien puede leer segundo libro de Samuel, capítulo 23, 1 al 2? Y otra persona va buscando Efesios 3, 2 al 6. Abre micrófono y lo leen, por favor, que se escuche. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Amén. Entonces, Samuel está dando referencia histórica, pero ahora él dice, el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Él está hablando, ¿verdad? Que hay una manera ahora diferente. Ahí entran, ¿verdad? Los profetas. Ahí entran los profetas. Entonces, Samuel empieza a hablar, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él quiere hablar una palabra. Vamos a ver en Efesios, capítulo 3, versículo 2 al 6. Hola, eso. Ven, sí. Efesios 3, del 2 al 6. Sí, empero habéis oído
la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada en vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el ministerio, como arriba he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea la inteligencia en el ministerio del Cristo, el cual en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incomparados y consorte de su promesa en el Cristo por el Evangelio. Amén. Gracias, hermana Graciela. El apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia de Éfeso y le está diciendo la manera en la que Dios se había revelado de manera histórica. Le está hablando del tiempo del exilio, le está hablando de lo que ellos habían pasado, le está hablando de los profetas, le está hablando de esa manera, pero le dice, pero ahora hay una manifestación diferente, ahora hay una revelación en la que Dios se ha dado a conocer, y el apóstol Pablo está hablando del Cristo, del Jesús, y de la manera en la que Dios está revelando a los seres humanos. Entonces, ¿cómo Dios habla? Por medio de acciones. Los métodos de la revelación especial es por medio de acciones, ¿verdad? Dios se muestra por medio de acciones, por medio del habla también, por medio del habla, Dios habla al pueblo y finalmente Dios se revela en la revelación especial a través de la encarnación, o sea, a través de el Cristo que se humana, que se hace hombre, que se hace como uno de nosotros. Entonces, la manera especial, primero, por medio de las acciones, por medio del habla y por medio de la encarnación de Cristo. Vamos a ver esta parte, lo que implica, las implicaciones de la revelación especial. Dios debe revelarse a los seres humanos, porque recuerden que en la antigüedad, pues el hombre de alguna manera no había captado el mensaje directo de Dios. Entonces Dios debe revelarse a nosotros. Entonces hay una en la revelación general hay una limitante, hay limitaciones, ¿verdad? Y la revelación es la fuente de la verdad absoluta y objetiva de Dios mostrarse a los seres humanos. Entonces el pueblo de Dios deben estar atentos porque los enemigos de Dios atacan. ¿Qué atacan? La revelación de Dios. Si ustedes se dan cuenta, desde el principio, los enemigos de Dios estaban atacando a los profetas, estaban atacando al pueblo de Dios, estaban atacando las creencias del pueblo de Dios, las historias. No querían que las historias fueran contadas. Agarraban a los jóvenes y se los llevaban cautivo a sus tierras para que no pudieran aprender la palabra de Dios. Entonces, el pueblo todavía hoy debe estar atento porque los enemigos de Dios están atacando la manera en la que Dios se ha revelado. Tanto así que mataron a la revelación especial, la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Mataron al maestro, pero no sabiendo que su muerte traería la gran victoria, no solamente de él, sino de todo aquel que en él cree. Entonces, entendemos esa parte. Hay una revelación general y hay una revelación especial. La revelación especial culmina con Cristo Jesús. Jesucristo es la mayor manera en la cual Dios se ha revelado a los seres humanos. En Cristo Jesús, la revelación de Dios encarnada es donde se cumple toda la palabra y es la mejor manera en la cual Dios se ha revelado a los seres humanos. Esa es la revelación más segura. Entonces, las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿cuáles son? ¿En qué creemos nosotros? ¿En qué creemos? Hay muchos cristianos que andan en la vida sin saber en qué creen. ¿Cuál es el fundamento de su fe? ¿En qué creemos? La inspiración. Nosotros creemos en la inspiración de las escrituras. Creemos en la inspiración. ¿Cuál es la definición de inspiración? Por inspiración de la escritura,
nos referimos a que la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de esta palabra, que hacían sus escritos un registro exacto de la revelación, o que resultó en lo que escribieron en realidad ser la palabra de Dios. Esa es la definición de la inspiración. Es la manera en la que las escrituras, ¿verdad? Tienen una influencia sobrenatural en los escritores, dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los cuales hacían los escritos un registro exacto de la revelación, o que resultó en lo que escribieron en realidad ser la palabra de Dios. Oigan bien claro, en la antigüedad la palabra de Dios iba de boca en boca. Los padres la escribían en el dintel de la casa. Los padres la escribían en la madera, la escribían en todas partes en la casa para que los hijos la aprendieran. La primera educación de las escrituras estaba en el hogar, en la casa. Y yo creo que esto debe enseñarnos mucho hoy en día. Yo decía ayer en un lugar, compartiendo con unos amigos de mi esposa y mío, decía que la mayor enseñanza de las escrituras no está en un colegio cristiano, no está en un seminario bíblico, no está ni siquiera en la iglesia. No es la iglesia la que debe educar a nuestros hijos en la palabra. La iglesia es un refuerzo. Un colegio cristiano, una universidad cristiana, un seminario bíblico es solamente un refuerzo de lo que nuestros hijos aprenden en la casa. Es como en la casa, la enseñanza espiritual es como la zapata, es la base, es lo que es el fundamento realmente, lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos la responsabilidad como padres de poner el fundamento en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Los abuelos también pueden influir en la enseñanza de sus nietos con la palabra, hablarle acerca de la palabra. En la antigüedad, esta era la mejor manera de enseñar, de corregir. La manera de corregir era con la palabra. La manera de enseñar, la manera de educar era con la palabra. Y esto se ha perdido, hermanos. Se ha perdido que el cristiano enseñe con la palabra a sus hijos. Se ha perdido que los abuelos corrijan con amor y en la palabra a sus hijos. Yo creo que tenemos que volver a los viejos rudimentos de la fe. Tenemos que volver otra vez a enseñar con la palabra, hermano, porque el positivismo y el humanismo nos están ganando. Tenemos que enseñarle, y dice la Biblia que hay que corregirlo con vara, aunque no nos guste, hermano, pero hay que corregirlo de manera fuerte, porque para que lo enseñe la policía, para que lo corrija la policía, para que los maestros tengan que pasar trabajo con nuestros hijos, vamos a corregirlo con la palabra. Y la palabra dice que tenemos en un momento dado que ser duros, que ser fuertes. Dice la Biblia que el padre que ama a sus hijos lo corrige, los disciplina. Y yo creo que para que otro discipline a mis hijos, primero debo hacerlo yo. Es mi trabajo como padre. Yo no puedo dejarle a otro el trabajo de disciplinar y de criar a mis hijos. Amén, hermanos. Así es que tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto. Dejarle a nuestros hijos el mejor legado. El legado de la palabra de Dios, de la enseñanza. Esa era el mejor legado, era la mejor herencia que un padre, una madre, un abuelo podía dejarle a sus hijos, a sus nietos. Era la palabra de Dios sembrada en su corazón. De ahí que viene Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hay alguien que está jugando por ahí. Tienen que dejar, no muevan mucho porque me están garabateando la diapositiva. Por favor, dejen de manosear. Yo creo que es Moreno que me está haciendo eso. Dice que chequea Moreno. Bien, entonces, esta es la definición, ¿verdad? De inspiración. La Biblia, y es lo que yo debo aprender
y yo debo enseñar a los que están en mi casa, cerca de mi casa, en la iglesia, a los que están alrededor. Esto es lo que debo enseñar. La Biblia es la palabra de Dios. Y habla, ¿verdad? Es la palabra de Dios, y él habla en palabras humanas de la historia. Dios habla, o sea, que la Biblia fue escrita por hombre. Eso es verdad, es cierto. Fue escrita por aproximadamente 40 hombres, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Fueron inspirados por Dios mismo. Dios les dictó y les dijo qué escribir. Y esto es algo importante, hermano, porque esta gente tenía un celo, había un celo, eran tan celosos de esta palabra que cada vez que ellos escribían el nombre de Dios tenían que irse a bañar. Tenían que irse, cuando ellos escribían el nombre de Dios, ellos tenían que irse a bañar. ¿Por qué? Porque se sentían muy inmundos, incapaces. Y de lo contrario, tenían que lavarse las manos, tenían que purificarse. Y esta gente, en el temor de Dios, hermano, los escribas y otros más, en el temor de Dios, ellos vivían repitiendo la palabra. Ellos vivían compartiendo la palabra. Y para que no se perdiera ninguna de estas, cada cierto tiempo era como que volvían a copiar. En vez de usar una copiadora, ellos volvían a reescribir la palabra, a reescribir lo dicho, a reescribirlo. Por eso hay una parte que se llaman los escritos. Los escritos no eran más que repeticiones, hermano, de lo que Dios ya había hablado, para que la palabra de Dios pudiera ser perpetua, para que los hijos de sus hijos tuvieran algo en que creer, tuvieran algo en que confiar y pudieran entender la palabra. Entonces, nosotros también tenemos que hacer esto, hermano. Amén. Enseñar la palabra, que la palabra permanezca, que la palabra, esa palabra pueda quedar en los corazones. Algunos pasajes de la inspiración. Dice Mateo 22:43, David dijo por el Espíritu. También Valeria era parte de lo que leí. También la hermana Graciela era parte de lo que leía. David dijo por el Espíritu. Los profetas fueron causados a hablar por parte de Dios. Jeremías 1:1-9 nos habla de esto. Los Hechos 28-25 nos habla de cómo los profetas fueron inspirados, fueron llamados a hablar, causados por Dios. O sea, Dios les decía qué hablar. Dios les decía a él mismo qué decir. No era por su propia cuenta. Ahora, hoy en día anda mucha gente hablando en nombre de Dios. Cuidado con esa gente que anda diciendo, Dios te dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios, dice la Biblia, que la revelación más segura de parte de Dios es su palabra, son las escrituras. Así es que cuidado con todos esos charlatanes, no todos, pero hay muchos charlatanes, sinvergüenza, aprovechadores que andan hablando en nombre de Dios. Y la Biblia dice, ay de aquel que diga, Dios dijo sin Dios haber dicho nada. Y hay mucha gente diciéndole, engañando. Yo recuerdo que yo conozco un muchacho que él se hace llamar profeta. Y él iba donde un amigo nuestro que es muy iluso, muy bobo. Y él iba los días como hoy, los días 30, aquí en República Dominicana, los 15 o los 30. Y iba todos los 30. ¿Me están oyendo? Porque ayer por ahí está. ¿Me están oyendo? Amén, amén. Bien. Sí. Y este hombre iba siempre, le decía, mira, Dios te mandó a decir que me tienes que dar 1,000 pesos del sueldo que cobraste. O Dios te manda a decir que tú tienes que bendecirme con 2,000 pesos. Dios te manda a decir, siempre era los 30 que yo le mandaba a decir algo a él. Un día dijo, Dios te dice que me entregue tu cheque completo. Mire, y cuando este hombre lo hizo, la familia de él casi lo mata. Es más, esta gente no quería saber del evangelio. Su familia no quería saber del evangelio por el hermano, el profeta,
que iba a él diciéndole que Dios quería que él le diera parte de su dinero. Entonces, cuidado, hermano, con esa gente. Dice la Biblia que hay de aquel que diga, Dios dijo sin Dios haber dicho nada. Yo no digo que no. Yo no quiero decir, Dios habla y dice como él quiere. Dios es soberano. Ahora, lo que Dios me manda a decir a través de alguien, tiene Dios que confirmarlo a través de la palabra. La Biblia es la confirmación de cualquier cosa que Dios quiera decir. Y yo también digo a la gente, pero ¿por qué si Dios te habla a ti, por qué no me habla a mí? ¿Por qué Dios tiene que mandarme mandado contigo si yo soy su hijo? Si yo estoy con él, si yo hablo con él a cada rato. ¿Cuál es la necesidad de Dios mandarme mandado a mí cuando yo también hablo con él? No sé si me entienden, hermano, ¿eh? Entonces, yo le digo, ok, dile a Dios entonces que yo quiero que él me lo confirme a través de la palabra. La palabra es la profecía más segura, hermano. La más segura. Que ahora, cuidado con hacer como mucha gente que yo llegué a conocer que decían, Dios, con la Biblia, Dios, háblame. Donde tú me hables, donde yo abra la Biblia, es ahí. Y abre la Biblia, aquí voy a leer. No, tampoco es así. No somos adivinos. No somos, hermano, como aquellos que andan adivinando, como el que lee la carta, la baraja. No. Hubo alguien que dijo, Dios, tú me vas a hablar. Y voy a abrir la Biblia. Donde tú me hables, donde yo abra, ahí es. Y abrió y leyó. Y decía, y Judas fue y se ahorcó. Ay, el Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo y cerró la Biblia. Dios, a donde yo lo abra, ahí será. Y entonces leyó un lugar que decía, ve tú y haz lo mismo. Y cerró la... Ay, Señor reprenda al diablo. Después otra vez dijo, Dios, ahora sí, háblame. Cuando hable otra vez y dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Entonces, Dios no lo estaba mandando a matarse, hermano, pero hay gente que quiere tener la Biblia como el tarot, como tener ¿cómo se llama esto? El horóscopo, ¿verdad? Las cartas, como leer la mano. Tenemos la Biblia como algo similar, ¿verdad? Que queremos que nos hable y ya. No. La primera manera que Dios ha de hablar a mi vida, primero, yo debo orar. Yo debo orar. Y después de orar, yo voy a leer la palabra. Pero déjeme decirle algo, que no solamente leer la palabra. Dios puede hablarme a través de la palabra cuando yo le ore a él, clame a él, y su Espíritu Santo en un momento dado puede traer a mi pensamiento un texto bíblico que puede traer paz, tranquilidad y esperanza a mi vida. Entonces, es ahí donde Dios va a traer la palabra a mi mente. Ahora, ¿cuál palabra va a traer? La que en algún momento yo escuché, la que en algún momento yo leí, la que en algún momento me habló en un mensaje, la que en algún momento yo pude ver quizás oír en una canción o ver en una película cristiana. Dios va a traer esa palabra fresca a mi mente, pero la mejor manera es a través de la Biblia. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna experiencia sobre esta manera que Dios habla, en la que Dios trata con nosotros? Tiene la libertad para hacerlo ahora. ¿Alguna experiencia o conversar sobre lo que ha hablado? Vamos a ver si alguien quiere. Pastor, yo. Venga. Usted sabe mi condición de vida últimamente. A los hermanos yo me congrego con Élido. Y usted sabe, yo estoy aquí solo en la casa. Anoche yo tenía sueño. Quería dormir, pero se me hacía incómodo. Como que algo me atormentaba. Y dije, bueno, no me voy a quedar trancado, estoy solo. Y salí rumbo de un amigo. Y el amigo, él no es cristiano directamente, pero una persona que dice creer, tiene una cierta característica a los carismáticos católicos. Y él empezó a hablarme de la fe, que es lo que uno tiene que pedirle al Señor más, que pedirle fe. Comenzó a darme un tipo de palabras que él no sabía que realmente era lo que yo necesitaba escuchar. Después de yo escucharle, dije, bueno, vale, me voy a acostar, porque ya por lo que yo vine, ya ocurrió, Dios ha hablado mi vida. Amén.
Él no es cristiano, pero me está citando la Biblia, me está citando que es la fe, la certeza de lo que se espera, y que lo que menos uno le pide a Dios es fe, que uno le pide por los familiares, le pide por esto, le pide por aquello, menos por fe. Y todas las palabras que él me dijo a mí me llegaron. Vine y la oración mía fue: Señor, auméntame la fe, ayúdame a depender de ti, Señor, yo quiero esperar en ti. Por ahí fue mi oración. Dios te ha dado conmigo en gran manera anoche. Con respecto a esta materia, usted sabe que yo soy un aventajado, Sí, porque ya yo mismo le he dado por otro lado. así es. Aunque tú no me oigas, estoy aquí sentado con el celular escuchando. Yo sé que sí. Dios bendiga. Dios bendiga. Si alguien tiene una mujer buena, seria, cristiana, que quiera un esposo, Teófilo está soltero. Élido, yo Dime. estoy soltero. ¿Eh? Yo estoy soltero. Ah, ay, Joana, oye, Joana. Gracias, Teo. Entonces, Jesús, en la inspiración, ahora que Jesús prometió, ¿verdad? Los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo. ¿Alguien más quería aportar antes de continuar? Bien, entonces, los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, se inspiran en las Escrituras. El mismo Pablo, cada vez que habló, es más, el mismo Jesús, muchas veces que habló, dijo: oísteis que fue dicho en ese monte del monte. Oísteis que fue dicho, porque escrito está. Cuando él habla de escrito está, oíste que fue dicho, él está hablando en base a lo que ya se ha escrito, lo que está ahí. Pero también él dijo: yo me voy, pero dejaré al Consolador, el Espíritu. Él le va a guiar y él le va a hablar lo que yo les dije. Y dice: y aún cosas mayores le va a decir, porque yo voy al Padre. Entonces hay una esperanza en que el Señor Jesucristo ha de traer una palabra a nuestra vida. Por esa palabra ya está escrita, ya está hecha, ya no hay más, porque ya está hecha de por sí, dada por nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la inspiración? Número uno, la palabra de Dios, bueno, es divino, es divina. La Biblia es divina. Una de las cosas que debo entender es que la palabra de Dios es inspirada. No está, aunque es escrita por hombres, pero es inspirada por Dios. La naturaleza de la inspiración es que es divina. Sale directamente de la mente y de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Bueno, la Biblia es una unidad. Es una unidad. Es un libro, ¿verdad? Es un compendio de 66 libros. Pero hay una manera maravillosa. Es una unidad porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entre esos aproximadamente 40 escritores, que algunos ni se conocieron, que escribieron en un lapso de tiempo largo uno del otro, que la mayoría no fueron contemporáneos, pero ninguno se contradijo. Ninguno se contradijo. Entonces, esto hace que la Biblia sea confiable, sin lugar a duda, sin temor a equivocarnos. La Biblia es confiable. La Biblia tiene autoridad. Por eso, cuando Jesucristo hablaba, cuando fueron a tomarle preso, ¿recuerdan? La Biblia dice que estos guardas escucharon a Jesús hablar de la palabra, hablar de los escritos, hablar de los profetas, hablar de lo que ya existía de los libros. Y dice la Biblia que cuando ellos regresaron, donde los que lo enviaron para apresar a Jesús, que llegaron con las manos vacías, ellos le dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y los guardias dijeron: es que este hombre habla como quien tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad cuando tú hablas con la Biblia, cuando tú hablas con la palabra, cuando los textos bíblicos son los que te rigen, son los que te llenan y los que permiten que tú hables para defender tu fe. Cuando tu fe es descrita por la palabra, no hay nada que pueda refutar. No hay nadie que pueda refutar a la palabra del Señor. Entonces, número uno, la Biblia es divina. Es una unidad dada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay contradicción. Alguien me dijo una vez: sí, pastor, la Biblia se contradice porque la Biblia dice que Josué, cuando
él estaba orando allá en aquella guerra contra los gabaonitas. Dice la Biblia que él dijo al sol que se detuviera y a la luna también. Ahí hay un error. Hay un error porque se ha descubierto que lo que gira es la tierra alrededor del sol. Entonces no podía detenerse el sol ni tampoco la luna. Yo dije, sí, es verdad. Ahí me digo, hay un error ahí. No, no hay error. No hay error. ¿Y cómo entonces Josué le dice a la luna y a la tierra que se detengan cuando lo que gira es la tierra, no la luna ni el sol? Yo le dije, es que la misma Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. O sea, él le da a Dios la interpretación. Dice la Biblia que nosotros no sabemos qué orar. No sabemos orar, no sabemos ni siquiera qué pedirle a Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo es que sazona nuestra palabra, es que la convierte y la pone de una manera que le dice a Dios, esto es lo que Él quiere. Es como un niño que empieza a balbucear, que empieza a decir cosas y que el vecino no sabe nada de lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que dice este muchacho? Y viene la mamá, él dice esto y esto. La mamá no entiende. Nadie sabe lo que el muchacho está diciendo. Pero mamá entiende, mamá comprende, mamá está ahí y dice, esto es lo que él quiere o esto es lo que ella quiere. Es lo mismo. Entonces, hay una parte que es divina. Entonces, lo que Dios hizo fue detener lo que tenía que detener. Pero, déjeme decirle algo, que muchos exégetas, muchos científicos también dicen que tampoco la tierra se detuvo cuando Josué ordenó que el día se parara. Algunos exégetas y científicos dicen que lo que se detuvo fue nuestra Vía Láctea, que a la Vía Láctea, bueno, en todo el sentido, le falta un día, y que ese día fue esas horas que Josué oró y otras más que dice la Biblia en algunas ocasiones, de algunos minutos y algunas horas también, que el tiempo se detuvo. Entonces, hasta ahí vemos cómo la Vía Láctea, porque si se detiene la tierra, el sol la atrae. Si hubiese sido la tierra que se detiene, el sol la hubiese atraído hacia sí. Dios es todo sabio y lo que hizo fue que detuvo la Vía Láctea. ¿Para qué? Para que su pueblo perseverara, para que su pueblo ganara la victoria y pudiera continuar su existencia. Amén. Entonces, wow, qué bueno es Dios. Entonces, no hay un error en las palabras de Josué. Josué habló conforme a lo que se conocía en ese tiempo. Y todavía hoy en día, hermano, la gente dice, el sol sale por tal lugar y se acuesta por tal lugar. El sol no sale ni el sol se acuesta, porque lo que se mueve es la tierra. Amén. Entonces, todavía hoy en día seguimos pensando, sin saberlo, que el sol se mueve. El sol no se mueve. Es la tierra la que gira alrededor del sol. Voy a dar una oportunidad a alguien que está aquí, ¿verdad? Para que él hable. César, dime. Entonces, según lo que usted nos está enseñando, yo digo que es una revelación inspirada por el Espíritu Santo. De Dios, toda la clase, lo que usted está haciendo aquí de revelación. Yo lo tomo así, todo lo que estoy aprendiendo es una revelación. Sí, a través de las escrituras. Sí, lo que César dice es que esto que está pasando ahora, este aprendizaje, para algunos es una revelación, o sea, se le está cayendo el velo, ¿verdad? De esta parte, porque pensábamos que el sol de la tierra se había detenido. No, algunos exégetas dicen, y los científicos han comprobado que a la Vía Láctea, ¿verdad? Le falta un día completo. Y se dice que parte de ese tiempo son esas horas que al Señor tuvo para que el pueblo es confiable. No hay que dudar que la Biblia es confiable. La Biblia es una autoridad, pero aparte de ser divina, la Biblia también es humana. O sea, tiene parte, no que la Biblia es humana, tiene parte humana. Lo decíamos eso. La Biblia muestra variedad.
muestra variedad. Debemos comprender su entorno, su situación de entender la Biblia correctamente. Hay un entorno, hay un contexto social, hay un contexto histórico, hay un contexto cultural que tenemos que respetar. Ningún autor que escribió inspirado por Dios desafió la cultura de sus tiempos. Ninguno desafió el tiempo y la cultura. Respetaron, Dios respetó el tiempo y la cultura en el cual se escribió los libros, los escritos y la Torá. Respetó, no se exaltó. Tanto así, hermano, que nótese que Dios es espíritu. Dios no es hombre ni es mujer. Dios es espíritu. Pero en aquel tiempo el machismo imperaba. Y entonces todo el mundo, Dios se mostró como el Padre. Como el Padre. Porque era la manera en la que el hombre podía aceptar a Dios. Pero si usted se da cuenta, no hay ninguna ángela. Todos son ángeles, varones. No hubo nunca, ángela nunca existió. Solamente en la mente humana. Pero eran ángeles. Dios mandó ángeles en el sentido masculino. Porque si aparecía una mujer, un ángel como mujer, nadie le iba a hacer caso. Nadie la iba a escuchar. Porque recuerden que cultural y socialmente la mujer era una pertenencia de los hombres. Entonces Dios respetó eso. Dios mantuvo esa línea social y cultural de los seres que vivían en ese momento. Entonces debemos comprender su entorno y su situación geográfica, cultural y social para poder entender la Biblia correctamente. Amén, hermano. Es inspirada, es divina, pero también pues podemos ver que hay un entorno humano en la Biblia. Amén. Podemos también entender que no en toda la Biblia habla Dios. ¿Entienden? Hay lugares como cuando Pablo dice, digo yo, dice Pablo, digo yo. O sea, esto no viene de parte de Dios. Hay tiempo en el que habla el hombre. Hay tiempo en el que habla Dios, pero también encontramos que el diablo también habló, ¿verdad? Vemos en un momento que quien hablaba era Satanás. En un momento habló Job. En un momento hablaron los amigos de Job. En un momento habló Pablo. En un momento habló diferentes. Entonces, tenemos que entender la situación, el entorno, ¿verdad? Del ambiente social, cultural, político y económico en el que se escribió la Biblia. Eso hablamos del contexto social, cultural, político e histórico. Entonces, todo eso que he hablado es humano, no es divino, es humano. Entonces, tenemos que entender esa parte. ¿Alguna pregunta sobre esto que he hablado? De la manera en la que la Biblia es divina, pero también tiene una gran parte humana en base a lo que ya he dicho. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que decir, que añadir o que abundar? Vamos a ver. Si no, continuamos. Bien, parece que todo está claro. Seguimos. ¿Qué acerca de la inerrancia de la Biblia? La inerrancia de la Biblia. ¿Qué podemos decir de eso? Ahora, ¿cuál es la definición de inerrancia? ¿Verdad? Pues dice, y esa palabra, pastor, esa palabra dominguera, inerrancia. La Biblia tiene la cualidad de no tener errores. Eso es inerrancia. La Biblia no tiene errores. Su autoría y sus enseñanzas están en perfecto acuerdo con la verdad. No hay errores. Pueden haber, y quiero aclarar esto, pueden haber errores gramaticales, no en el original, no en los libros originales, no en los escritos originales. Pueden haber errores gramaticales, perdón, en las traducciones que tenemos. Quiero especificar eso, ¿eh? Estas que tenemos, las que tenemos ahora,
las Biblias que tenemos son traducciones, no son originales, son traducciones. Y esas traducciones, por ejemplo, tienen incluso algunos textos añadidos, ya sea por algunos escribas para acomodar, para aclarar, para embellecer o por cualquier razón. Pero ya tenemos algunas traducciones fidedignas, ¿verdad? Que ya no tienen esos textos bíblicos amañados, pero que no dañan en muchas cosas. Entonces, debemos entender eso. Lo que tenemos son traducciones, pero las escrituras de por sí son, no tienen errores. Hablando de la inerrancia, su autoría y su enseñanza están en perfecto acuerdo con la verdad. Resaltando el argumento, Dios es veraz. Juan 3:33. Vamos a leer Juan 3:33, Romanos 3:4, ¿verdad? Hablando de Dios. Tito 1:1 y 2 y Hebreos 6:18. ¿Pueden leer? Ayúdame, por favor. Juan 3:33, Romanos 3:4. Tito 1:1 al 2 y Hebreos 6:18. Juan 3:30. Juan 3:33. Lee un poquito alto para yo oírlo. Puede confirmar que no te oigo. Ven. Juan 3:33. Sí. Escucha ahí. Sí. Juan 3:33 dice: todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Todo el que acepta su testimonio puede entender que Dios es veraz. O sea, que Dios no miente, ¿verdad? Que Dios no se echa para atrás, que Dios no se arrepiente en el sentido, hermano, de equívoco, de errar. Amén. Romanos 3:4. Amén, varón. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Gracias. Ese sea Dios veraz no es un anhelo, no es un anhelo. Ese sea Dios veraz es una afirmación. Y todo hombre mentiroso. O sea, cuando tú pones a Dios y al hombre, Dios es veraz, el hombre es mentiroso. Punto. No hay de otro, hermano. No hay de otro. Y dice, y no miente. Dios no miente. Termina, Tito 1:1 al 2. ¿Alguien más puede leer? Tito. Ven. ¿Quién lee? Tito 1:1 al 2. Amén, amén, amén. Sí. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Amén. Amén. Lo dijo Juan, lo dijo Pablo, ¿verdad? En varias ocasiones. El autor de los Hebreos 6:18, ¿qué dice? Hebreos 6:18. Amén, varón, que están durmiendo los demás. Amén. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para
para asirnos que la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Entonces, si Dios no miente, si Dios es veraz, si Dios es confiable, entonces Él puede dar algo confiable. De ahí que Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y que esa escritura, al ser inspirada por Dios, es útil. Es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Es útil. ¿Para qué? Para corregir, porque no tiene errores. No hay errores. Para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? Para instruir. O sea, tiene todo el calificativo de algo bueno, de algo poderoso, de algo transformador, porque viene de alguien que es veraz, confiable. Amén. Entonces, nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. Creemos nosotros en que la Biblia tiene la cualidad de no tener errores. Creemos en la veracidad del Dios que es el autor de la Biblia. Amén. Por eso la escritura, porque Dios es veraz, entonces, y la escritura es dada por Dios. ¿Qué significa eso? Que las escrituras también son veraces. Que la escritura es veraz. Que tenemos una escritura en la cual podemos confiar. Amén. Entonces, también decimos algunos pensamientos en cuanto a la inerrancia, ¿verdad? Está basada en silogismo. Está basada en silogismo. ¿Qué significa esto? Está basada, la palabra es libre de errores. La Biblia es libre de errores. Hace hincapié también en la fiabilidad de las escrituras. La inerrancia de la Biblia hace hincapié en que es fiable. Se puede confiar, ir a ella a ciega y saber que lo que ella dicen ha de cumplirse. Amén. Bien. ¿Algo que decir? ¿Algo que preguntar? La palabra silogismo que decía ahí, ¿qué significado tiene? Dígame otra vez. La palabra silogismo, que en la parte anterior salió, o sea, en esa misma parte que se ve ahí, está basada en silogismo. ¿Qué significa? Errores, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Varón, aquí presente. Amén. Con respecto a lo que usted ha estado explicando anteriormente, hay un párrafo en la Biblia que dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y cuando habla mi pueblo, le está hablando directamente al pueblo de Dios. Por lo que usted hablaba hace un ratico de esos charlatanes, como usted le llamó también, que yo corroboro con usted, de que dicen Dios me dijo, Dios te dice, Dios esto y aquello, pero la gente muchas veces, porque no estamos adentrados 100% en la palabra, entonces nos dejamos engañar porque nos gusta que nos halaguen, nos gusta muchas veces que nos digan esto, aquello, lo otro. Tú vas por las naciones, tú vas a viajar allá, tú vas a tener esto, te veo en tal sitio, te veo en tal lugar, te veo en una jipeta, en un avión. Entonces la gente le gusta muchas veces como que le profeticen ese tipo de cosas, pero es porque realmente no tenemos el conocimiento, el más mínimo conocimiento de que Dios nos está revelando su amor, su misericordia, su palabra desde el principio, con lo que hablaba la primera clase, de que el firmamento anuncia su gloria, el aire, esa brisa que tomamos, el sol, todo lo que Dios ha hecho es para que es revelándosenos a nosotros, y ahora viene con la palabra, con esa profecía que es la única verídica. No tenemos nosotros que hacer caso a lo que pueda profetizar el hombre, sino vamos a enfocarnos en lo que nos profetiza la Biblia, que eso sí nos puede llevar a nosotros a un nivel espiritual mucho mayor, más confiable y mucho más seguro. Amén. 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 Gracias. Amén. Exactamente. Bien. Élido. ¿Alguien más?
Bien. Oye, Sí. ¿me escucha ahí? Sí, un poquito más alto, pero... Tío Elido. Hey, Oye, con relación a los textos que tú decías, que hay textos como que el traductor al escribir le puso a la Biblia, ¿cuáles serían esos textos que estarían, vamos a decirlo, por error en lo que son las traducciones? Porque te hago esta pregunta porque puede haber un texto en algunas traducciones que yo pueda leer equivocadamente y sea escrito por error. Vamos a llamarlo así. sí, sí. Bien, no te preocupes ni te adelantes. Cuando entremos a hermenéutica, vamos a entrar a esos textos que... Está bien, está bien, está bien. Sí, en hermenéutica vamos a ubicar esos textos que realmente en el original no están o que también tienen una mala interpretación, que están en nuestras traducciones. Y le vamos a hacer un listado de esos textos. Bien. Así es que lo ubicamos ahí, no te preocupes, que eso está en una clase también. Mañana. Porque entonces yo tendría que empezar a explicar esos textos y se me va el tiempo. Pero muy bueno. Élido. Sí. Élido. Sí. Tengo un texto aquí para la inquietud del hermano Dali, para colaborar un poco con usted, porque él lo lleva un poco rápido. Y uno de los textos de lo que Pablo mismo dice, que digo yo, no el Señor, está en Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 12. Y lo voy a leer. Y a los demás, yo digo, dice Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Ese es el texto. Ese es uno de los textos en lo que Pablo aquí está diciendo, digo yo, no el Señor. O sea que ese es uno de los, hermanos Dali, atención allá, es uno de los textos en los que Dios no habló, sino Pablo. Y aunque Eudali se refiere a los textos que están en nuestras traducciones, pero que no están en el original, pero que están ahí y que lo leemos como bueno y válido, y que son apañados y que fueron incluidos, repito, no son antibíblicos, Hubo escritores que para que los lectores tuvieran una mejor comprensión, ¿verdad? Y recuerden también que el catolicismo romano ha influido mucho en nuestras traducciones. De ahí que viene, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. El nombre Jehová realmente no está en el original. Eso no está en el original, pero lo tenemos en la Reina Valera, lo tenemos ahí, el nombre de Jehová, pero eso no es bíblico, no está en el original. Eso no es parte, en realidad, de los escritos. El nombre de Dios no es Jehová, realmente. Pero dígale a una gente que no se llama Jehová, porque te lo leen, velo ahí, está ahí, velo ahí donde está el nombre, velo ahí, el nombre, pero realmente no está, ¿verdad? En Mateo también hay texto bíblico, en Mateo 28 también hay una parte que no es realmente parte de lo que dice el original. Entonces, hay textos que realmente no están en el original. Entonces, pero ya eso es parte de mi hermenéutica, porque si me meto en eso ahora, vamos a cambiar de tema y ya es otra cosa. Amén. Entonces, disculpe, Elido. Generalmente hay una marquita y abajo dice esta palabra no está en los textos originales o esta palabra se traduce mejor. Sí. Así que por ahí buscar una Biblia de estudio sí. lo ayudaría a Odali, que está todo marcadito. Miren, yo recomiendo, bueno, voy a chocar con esto. Hay gente que hasta se me ha ido del seminario por decir esto.
La Biblia que yo menos recomiendo es la Reina Valera 1960, la que menos recomiendo. Ni 59, yo no recomiendo esa Biblia. Fue con la que nos criamos, es la que tenemos ahí, es la que creemos que entendemos mejor, pero realmente no. Esa traducción está amañada por Reina y Valera, lamentablemente. Que, dicho sea de paso, ¿verdad? Católicos al fin y todo eso, hicieron cierto... Entonces, no. El que la quiera seguir leyendo, amén, no hay ningún problema. Pero yo recomiendo más otras traducciones como la Dios Viviente, la Internacional, la nueva versión internacional, la de las Américas. Son más fehacientes, se acercan más, incluso ya ni siquiera dicen Jehová, dicen Dios o dicen el Señor. Nótese eso. Entonces, también ya esos textos ya fueron eliminados, fueron erradicados. O, en su defecto, como dice Valeria, si aún están ahí, tienen un acápite, tienen una parte que dice, este texto no está en el original, aclara. No está en el original y son y aclaran por qué es. En hermenéutica, yo le voy a enseñar cómo se llama eso. Cómo se llama esa parte cuando se le añaden esas palabras para ayudar y acomodar el texto. Pero voy a enfatizar esta parte. Hay cosas que son bíblicas, otras son extrabíblicas y otras son antibíblicas. Por eso no quería meterme mucho en esta parte de los textos. Hay cosas que están en esta traducción que no dañan en nada, hermano. No dañan en nada. Por ejemplo, la palabra Trinidad en el original no aparece como tal. La palabra Trinidad. La palabra Trinidad realmente es acuñada por el catolicismo romano. Realmente, no podemos decir que no, hermano. Es acuñada por ahí. Pero, ¿en qué daña? Si desde el Génesis vemos al Dios Trino, ¿en qué daña? Como palabra en sí, como palabra, la palabra Trinidad como palabra no aparece en el original. Y tenemos que estar claros en eso, hermano. No podemos discutir. No, que está ahí. No está en el original. Ahora, no daña, no perjudica. ¿Qué tú haces? No daña. Aquí yo tengo un estudiante que está viendo video aquí. Esto es lo último ya. Entonces, ok, no está la palabra Trinidad, pero implícitamente está ahí. Cuando dice la palabra, cuando la palabra dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, me está mostrando dos. Cuando Jesús dice, el Padre es en mí, yo soy en el Padre, me está mostrando dos. Cuando en San Juan, en el bautismo de Jesús, cuando la Biblia dice que el cielo fue abierto y se oyó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado. El Padre está hablando y el Hijo está siendo bautizado. Y el Padre da testimonio del Hijo. En él estoy complacido, estoy contento, estoy alegre. Y dice la Biblia que después desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, yo no sé cómo lo llaman, pero ahí Dios está mostrando de tres maneras diferentes en el mismo momento y en el mismo lugar. ¿Entienden? Entonces, cuando Jesús habla y dice, no, a los discípulos, no se preocupen, no se preocupen, que me vaya, porque yo voy al Padre. Jesús, uno. El Padre, ¿de quién habla? Dos. Y él dice, y yo rogaré al Padre para que él les envíe al Espíritu Santo. Tres. Llámelo como usted quiera, pero ahí está la Trinidad. Entonces, no tiene que existir la palabra como tal para que yo entienda que mi Dios es trino. ¿Entienden eso, hermano? Hablo claro, que mi Dios es trino. De eso vamos a hablar más tarde. Entonces, vamos a hablar de ese Padre. Vamos a empezar hablando del Padre, ¿verdad? El Padre, Dios el Padre. Entonces, déjenme que la hermana me dijo que es bueno que sea entera para la grabación. Dios el Padre, ¿verdad? Dios el Padre, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dios es trascendente. Dios es trascendente.
¿Qué significa eso? Dios está encima, por encima de todas las cosas. No hay nada por encima de Dios. Por eso la pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Nadie, porque si alguien lo hubiese hecho, entonces ya no fuera Dios. ¿Entienden, hermano? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y por qué la Biblia no dice quién hizo a Dios? Porque el fin de la Biblia, el plan de la Biblia, el propósito de la Biblia, no es mostrar la existencia de Dios, no es mostrar la veracidad de Dios, sino es la salvación de los seres humanos. El plan de salvación. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una sola razón: salvar al ser humano. El plan de salvación. Entonces, Dios es trascendente, ¿verdad? Dios trasciende, está por encima de todas las cosas. Una comprensión bíblica de Dios es que Él es a la vez trascendente y también es inmanente. Dios es trascendente y Dios es inmanente. Pastor, está bien que yo sé que trasciende, o sea, Él está por encima del tiempo, por encima de todas las cosas. Él está por encima de todo lo que existe. Pero ¿y qué significa inmanente? ¿Con qué se come la palabra inmanente? Una comprensión bíblica de Dios es que Él es a la vez trascendente e inmanente. O sea, ¿qué significa decir que Dios es inmanente? Hablar de la inmanencia de Dios es hablar de su presencia y de su actividad en el universo. O sea, Dios es visto o está en todas las cosas. Aclaro, porque de aquí se ha sacado una doctrina de que esta mata es Dios, de que el cielo es Dios, de que las estrellas es Dios, de que el mar es Dios, de que todo lo que existe es Dios. No, no. Cuando hablamos de la inmanencia de Dios, estamos hablando de que podemos ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, la grandeza de Dios en todas las cosas que existen. Amén. Él está en todo su poder y divinidad en todas partes y en cada momento de todo lo creado. ¿Entienden eso? Eso es lo que significa la inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios está relacionada con su omnipresencia. O sea, la inmanencia de Dios es que Dios está en todas partes y está en todas las cosas. Todo lo que existe me muestra la existencia de un Dios. Amén. Entonces, Dios está en todas partes. Él está presente y abierto a su creación. Por eso tiene sentido cuando nos dirigimos a Él en oración. ¿Alguien vio la película Todopoderoso 1? ¿Alguien vio esa película? Todopoderoso, la número 1 con Jim Carrey. No sé si recuerdan que en un momento dado, él está escuchando todas las voces al mismo tiempo. Eso es maravilloso. Yo me quedé sorprendido con la sapiencia de quien se inventó esa película. Él oía todas las voces al mismo tiempo y él estaba aturdido. O sea, ¿cómo es que yo puedo oír tantas voces y saber quién me habla en el momento preciso? Esa es la manera en la que podemos ver a un Dios inmanente, que Dios puede oír en mandarín la oración de los chinos al mismo tiempo que puede escuchar la oración de un dominicano mal hablado, que al mismo tiempo puede escuchar la oración de un argentino con su jerga, con su forma de hablar, en sus propias palabras, pero que al mismo tiempo puede oír a un norteamericano hablar en inglés, a un japonés, a un coreano, y que puede responder en su propio idioma la oración y la petición que ellos le están haciendo. ¡Wow! Maravilloso. Es grande tener a un Dios. Yo antes pensaba, ¿y cómo es que Dios puede oír a tanta gente hablando al mismo tiempo? Imagínense, yo vengo de una iglesia pentecostal, de una iglesia escandalosa, de una iglesia donde todo el mundo ora al mismo tiempo, donde nadie entiende lo que el otro está pidiendo. Padre, y tú, sí, Señor, y amén, oh, gloria, aleluya, y todo el mundo pidiendo al mismo tiempo. Y tú dices, ¿y estará Dios oyendo a todos
¿Estará Dios oyendo a esta gente que ni ellos entienden? Y no se entiende lo que piden. Uno está orando por salvación, otro está orando por la comida, otro está orando por los enfermos, otro está orando por tal cosa, otro está orando por avivamiento, el otro está orando por reprendiendo demonios. Cada quien está por su lado y usted dice, ay, mi madre, van a volver a Dios loco. Lo que lo hace Dios, su inmanencia es que Dios está en todas partes, en todo lugar, al mismo tiempo. Eso lo hace Dios. Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que en nuestra mente finita, limitada, nuestra mente humana pueda comprender la inmanencia de Dios, hermano. Somos bienaventurados. Aleluya. Somos bienaventurados. ¿Usted ha entendido eso, hermano? Hay gente con doctorado, hay gente con maestría, hay científicos, hay millones de personas que no han podido entender este misterio de la inmanencia de Dios, y nosotros podemos comprender estos misterios de Dios. Eso es digno de alabanza. Amén. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tenemos! Entender la inmanencia y la trascendencia de Dios, saber que Dios trasciende el universo, que Él está abierto a su creación y que cuando dirigimos a Él en oración, sin importar el idioma, nuestro Dios puede oírnos y Él nos va a responder. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Que aunque yo no entiendo una palabra que digan allá en Argentina, ¿qué importa? Dios lo entiende. ¿Qué importa? Dios comprende. Amén. Qué bueno es saber. Dios el Padre. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y esto es importante. Decíamos ahorita, ¿por qué Jehová no es el nombre de Dios? Porque el nombre Jehová no muestra ningún atributo de Dios. Ningún atributo de Dios. Nada que lo haga ver como Dios. Entonces, los atributos de Dios. Dios es preexistente. Dios es preexistente. Él tiene una preexistencia. O sea, Dios existe antes que todo. Porque todo fue creado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Entonces, incluso antes de la organización de lo que conocemos, ya Dios había creado. Sí, hermano, analice eso. Antes de lo que conocemos como la creación, ya Dios había creado. Había creado la tierra, había creado los cielos, había creado muchas cosas. Dice la Biblia que la tierra estaba. La tierra ya estaba. Lo que Dios hizo fue organizar las cosas. Dice que la tierra estaba, pero que estaba desorganizada, ¿verdad? Y vacía. Y lo que Dios hizo fue empezar a poner todas las cosas en su lugar y también a organizarla. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada, pero ya estaba, ¿o no? Ya existía. Entonces, Dios es antes que todo. También otro atributo de Dios es la omnisciencia. Dios es preexistente y Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso, pastor? Dios lo sabe todo. El salmista dijo, dijo el salmista, antes de que la palabra estuviese en mi boca o en mi lengua, ya tú la conoces, Dios. Ya tú la sabes. Es más, ya tú la tienes olvidada. Entonces, Dios es omnisciente. La misma Biblia dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. O sea, tú no puedes jugar con Dios. Dios se la sabe todo. Y el salmista también lo dice. Dios es omnipotente. Omnipotente. ¿Qué significa? Dios todo lo puede. Él es todopoderoso. Y Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios significa
que Dios está en todas partes. Amén. Dios el Padre. Otro atributo de Dios el Padre es que Él es santo. Él es santo. La santidad de Dios es ontológica. ¿Qué es la ontología? Es el estudio del ser. El ser de Dios es santo. Es santo. Por eso que nos habla de Dios, dice que Él es santo, santo, santo. Esta repetición de la santidad de Dios lo que muestra es su perfección. O sea, no hay nada que empañe la santidad de Dios. No hay ninguna imperfección en Dios. Esa manera de repetir 3 veces que Dios es santo es una manera de mostrar la perfección en ese atributo de Dios. Dice la Biblia, porque mis pensamientos, Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios es santo. Otra manera, en la manera en la que vemos a Dios el Padre es de una manera ética, ¿verdad? Ética. También Dios es amor. Dios decía ahorita en la ética que Dios no sobrepasó la cultura. Dios no sobrepasó en el contexto social, cultural ni político. No, Dios mantuvo el orden. Dios es amor, ¿verdad? Es un amor dando amor, ¿verdad? Es un amor dando. Dio a su hijo. Es un amor sirviendo. Según Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un amor, ¿verdad? Es el amor y la santidad de Dios. El amor y la santidad de Dios deben ser considerados juntos. Tú no puedes separar al Dios santo con el Dios amor. No puedes separarlo. Es uno mismo. Uno mismo. El amor de Dios muestra su santidad y la santidad de Dios muestra su amor para con los seres humanos. ¿Ven? Dios el Padre también, aunque es amor, también es ira. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también en su naturaleza Él es un fuego que consume o un fuego consumidor. ¿Ven? Dios es vida. Vida. En el Génesis, Él hizo la creación de todas las cosas. Dios es espíritu. Dice la Biblia, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Dios es una persona. Porque Dios siente. Dios se entristece. ¿Verdad? Dios se entristece. Todo Dios ve. Dios oye. Dios habla. ¿Verdad? Muchos de los atributos de los seres humanos también la tiene el Señor como una persona. Amén. Entonces entramos ahora bueno, antes de esto, ¿alguien quiere comentar algo de lo que hemos hablado? Si usted desea comentar, pues este es el momento. ¿Alguien quiere comentar, hermanos? ¿Alguien quiere comentar de lo que hemos hablado? ¿Nadie? Élido. Güey. Parece que... Tíralo. Que ahorita tú hablabas acerca de cómo Dios se revela
Y tú hablabas el otro lunes, creo, acerca de cuando el salmista David, o cuando el salmista escribe que los cielos cuentan la gloria de Dios. De esta manera Dios se revela, y no recuerdo bien la palabra que tú decías ahorita. Entonces, cuando el salmista habla que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian su gloria, creo que de esta manera observamos a Dios cómo se revela a nosotros o cómo nos puede hablar. Aunque no sé si se escucha bien, pero porque el internet está feo para la foto. Sí, es la manera en la que Dios se revela a los seres humanos y se deja notar o se deja ver. ¿Amén? Gracias, gracias. Sí, se escuchó. Gracias. Bien. Vamos a entrar brevemente en la Trinidad. Pero a mí me gusta dedicar un poquito de tiempo a esto porque esto es un tema muy capcioso. Así que vamos a dejarlo ahí para que le entremos la semana que viene a la Trinidad y continuemos la clase, porque este tema lleva un ratico, entonces no quiero darlo muy rápido. Amén. Así que para la próxima semana vamos a hablar sobre la Trinidad, la razón de la doctrina de la Trinidad dentro de nosotros como cristianos. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí, ya son las 9:31, esto va a tener 45, pero vamos a dejarlo ahí porque también el profe llegó bien cansado. Yo me fui a reinscribir en la universidad, una maestría que estoy haciendo, y me tocó la mala suerte de que habían más de 300 personas, y desde las 4 de la tarde aproximadamente, salí de ahí a las 7, casi de la noche, llegué aquí, entré a mi casa solamente a saludar y vine a mi oficina para entrar en clase, o sea, y hasta poco he comido hoy, así que el profe necesita un chancecito, así que Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija y nos guíe, y esperando que esta enseñanza pueda quedar en nuestros corazones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por esta clase, por los estudiantes. Ayúdanos a ser oidores, hacedores de tu palabra, y que podamos, Señor, llevar esto a aquellos que todavía están en tinieblas. Danos, oh Señor, reparador y tranquilo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Será pues hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Gracias por su tiempo y por su paciencia. Amén. Amén. Amén.